Muchas de las veces el derecho tributario es visto como complejo y difícil. Sin embargo, el derecho tributario otorga protección individual y comercial al contribuyente, según sea el caso. Es por ello que el día de hoy les doy la bienvenida a la primera clase de Derecho Tributario. El tema que nos ocupará el día de hoy será las nociones introductorias al derecho tributario. Sean todos bienvenidos. Como mencioné en la introducción de este video, muchas de las veces el derecho tributario es visto como algo difícil de entender. Sin embargo, es importante tomar en consideración, y lo pongo en la siguiente frase, que no hay nada tan cierto en el mundo como la muerte y los impuestos. En ese sentido, pues, tenemos que estudiar y entender qué es el derecho tributario. Y por ello, para hacerlo un poco más didáctico y sencillo, el día de hoy voy a empezar con la primera clase de derecho tributario. Sin más, pues, empezamos con esta clase. En primer lugar, es importante definir qué es el derecho tributario. Es importante comprender que el derecho tributario es una rama autónoma del derecho público, específicamente del derecho financiero. Esta rama se encarga del estudio de los tributos y de las obligaciones que se derivan de los tributos. También, pues, regula la relación que surge entre la administración y los contribuyentes al producirse el hecho que origina el tributo. Dentro de las fuentes del derecho tributario, pues, van a variar dependiendo de si lo vemos desde el punto de vista doctrinario o desde el punto de vista del Código Tributario. En este sentido, por ejemplo, el Código Tributario del Ecuador menciona que cuando hablamos de fuentes, estamos refiriéndonos a una jerarquía y a una aplicación de las leyes. Tanto es así que el Código Tributario señala el criterio jerárquico exclusivo previsto en la Constitución. De acuerdo a la Constitución del Ecuador, en su artículo 425, este sería, empezando por la parte más alta, la Constitución del Ecuador, seguida por los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y ordenanzas distritales, decretos y reglamentos, ordenanzas, los acuerdos y resoluciones, y por último, los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Derecho financiero, fiscal y derecho tributario. ¿Qué son estos tipos de derecho? En primer lugar, el derecho financiero regula la actividad financiera del Estado y todos los entes públicos. También es una disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático de las normas que regulan los recursos económicos que el Estado y los demás entes públicos pueden emplear para el cumplimiento, obviamente, de sus fines. Por su parte, el derecho fiscal regula todos los ingresos del Estado y se puede estudiar en conjunto con el derecho tributario. Entonces, al hablar de derecho tributario, hablamos de una rama del derecho que regula, pero también disciplina los tributos. Expone también los principios y las normas relativas al establecimiento y recaudación de tributos. Esta rama está enfocada en regular los tributos impuestos a los contribuyentes. En otras palabras, podemos decir que el derecho tributario es parte del derecho financiero. Ahora bien, ¿qué son los ingresos públicos? Toda cantidad de dinero percibida por el Estado y demás entes públicos para financiar los gastos públicos se entiende como un ingreso público. Existen ciertas características que definen a los ingresos públicos. Una de las principales características es que siempre será una suma de dinero. También, pues, en ocasiones, el ingreso que inicialmente se cuantifica
en una cantidad de dinero, se hace efectivo en especie. Por ejemplo, cuando la deuda tributaria se extingue con la entrega de bienes del patrimonio histórico. Otra característica de un ingreso público es que es siempre percibida por un ente público. Tiene como objeto esencial financiar el gasto público. Pero ojo, no constituyen ingresos públicos aquellas prestaciones que no adoptan la forma de recursos monetarios, sino la de prestaciones en especie o prestaciones personales. Por ejemplo, prestaciones de servicios que demos. En ese sentido, es importante entender que el calificativo de público hace referencia al titular del ingreso, no al régimen jurídico aplicable al ingreso. También existen ingresos que son públicos regulados por normas de derecho público. Por ejemplo, los ingresos tributarios. Pero también existen ingresos públicos adscritos al ordenamiento privado. Por ejemplo, los ingresos obtenidos por la enajenación de títulos representativos de capital, propiedad del Estado en empresas mercantiles. El ingreso público se justifica básicamente por la necesidad de financiar los gastos públicos. Como hemos visto, los ingresos públicos pueden ser de capital, de financiamiento, pero también pueden ser corrientes, que son en los que nos vamos a enfocar el día de hoy en esta clase. Con ingresos públicos corrientes hacemos referencia a los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. ¿Qué es un tributo? En primer lugar, es importante comprender que en la mayoría de los estados, un tributo es la mayor fuente de ingresos de un estado. Sin embargo, existen diferentes teóricos tributarios que coinciden en que los tributos, si bien es cierto, tienen diferentes características, poseen ciertas que son similares. Otra de ellas es que siempre son debidas a un ente público. Su fundamento jurídico se encuentra o radica en el poder del imperio del Estado. Y la finalidad siempre va a ser allegar los medios necesarios para las entidades y necesidades financieras. Los tributos no solamente son obligaciones legales. La doctrina también nos dice que es una figura jurídica que persigue fines legítimos. Sin embargo, los tributos no son solo una obligación legal que tiene el contribuyente. La doctrina también nos dice que es una figura jurídica. Sin embargo, los tributos no son solamente una obligación legal que tiene el contribuyente. La doctrina nos indica que un tributo es una figura jurídica que persigue fines legítimos y es necesaria para la subsistencia de un Estado. Este planteamiento, sin embargo, ha sido muy cuestionado por diferentes autores en América Latina y en el mundo. Uno de ellos, en el cual podemos incluso leer mucho. Sin embargo, el tributo no solamente es una obligación legal que tiene el contribuyente, sino que también es una figura jurídica que persigue fines legítimos y es necesaria para la subsistencia del Estado. Sin embargo, existen autores que no coinciden mucho con estos planteamientos. Uno de ellos, por ejemplo, y el más reconocido en América Latina, muy vocero de esto, es el economista Javier Milei, del cual les invito a que revisen material en YouTube y también que lean sus libros. Por su parte, el Código Tributario del Ecuador, en su artículo 6, define cuáles son los fines de los tributos en el Ecuador. Y es importante tomar en cuenta de que, en primer lugar, indica que son medios para recaudar ingresos públicos, pero también los ven como un instrumento de política económica general, que son utilizados para atender las exigencias de estabilidad y progresos sociales. Pero no lo limita al tributo como una figura recaudatoria, más bien le atribuye un mayor campo de acción, como una herramienta para cumplir otros fines del Estado. Antes de abordar las clases de tributos, es imprescindible recalcar que se distinguen tributos
vinculados y tributos no vinculados. Los tributos vinculados, su presupuesto, de hecho, está dirigido al particular. Es necesario comprobar el beneficio hacia el sujeto pasivo. Por ejemplo, un tributo vinculado puede ser una tasa o una contribución especial. Por su parte, los tributos no vinculados, su presupuesto, de hecho, no está relacionado con ninguna actividad del Estado. Tampoco requieren de ninguna obligación por parte del fisco. Un ejemplo claro sería, por excelencia, los impuestos. Los impuestos son tributos o cargas, también como han sido definidas, que están obligadas a pagar las personas. No existe una contraprestación directa, puesto que no se entrega o se asegura un beneficio directo por su pago. Sin embargo, estos tributos están considerados como cargas o tributos a las personas, a la sociedad, para poder financiar actividades del Estado, programas de ayuda y otros servicios. Los impuestos se clasifican en impuestos directos e impuestos indirectos. Cuando hablamos de impuestos directos, estamos hablando de aquellos que atacan manifestaciones inmediatas de riqueza. Por su parte, los indirectos inciden en manifestaciones mediatas de riqueza. En el caso de los impuestos directos, por ejemplo, tenemos los impuestos al patrimonio, a la renta. En el caso de los impuestos indirectos, tenemos, por ejemplo, los actos de cambio, producción y consumo, como por ejemplo el IVA o el ICE en el Ecuador. En el caso de los impuestos directos, es el contribuyente quien se acerca a pagar, y por su parte, en los indirectos, estos son percibidos por los agentes de retención. ¿Qué son las tasas? Aunque existen muchos autores que no lo reconocen a este concepto jurídico como un tributo, sino más bien como un pago por utilizar un servicio, pues comúnmente una tasa es conocida como un tributo exigible con ocasión de un servicio público divisible o estatal, servicio que es prestado directa o indirectamente por el Estado y que se plantea de manera razonable entre una equivalencia del costo total del servicio y el monto de la tasa. El destino de una tasa va a ser siempre la financiación de dicho servicio. Por ejemplo, la tasa de agua potable, del alcantarillado, de la luz. Ahora, en el caso de que exista un superávit razonable y proporcionado, la doctrina nos dice que este superávit debe ir al mantenimiento y mejora del mismo servicio. Posteriormente, en el caso de que exista un saldo, también se puede utilizar para cumplir los fines del Estado, tanto fiscales como extrafiscales. La contribución especial es un tributo temporal o una compensación pagada con carácter obligatorio al ente público por una obra que es llevada a cabo con fines de utilidad pública y siempre va a proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del contribuyente. En este caso, pues, el hecho generador van a ser los beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, como por ejemplo una avenida o una carretera que pase junto a mi vivienda. Por lo general, eso se pagan una vez y tienen un límite dado por el coste de la obra. Los elementos esenciales de los tributos son 5. En primer lugar, el hecho generador. El hecho generador viene a ser la situación o la actividad que motiva la obligación tributaria. En segundo lugar, el sujeto activo, que es la entidad que impone y muy frecuentemente también recauda este impuesto. En tercer lugar, el sujeto pasivo, que es una persona o también una organización que enfrenta la obligación. En cuarto lugar, tenemos la tarifa del impuesto, que viene a ser el porcentaje o el monto que se tiene que pagar. Y por último, el último elemento esencial de un tributo tiene que ser la base gravable, es decir, el monto sobre el que se va a calcular este impuesto. De esta forma terminamos con la primera clase de las nociones introductorias al derecho tributario. Espero haber contribuido a su formación dentro de esta rama del derecho. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias y hasta la próxima.